Bueno, vamos a hablar ahora sobre las pruebas y los delitos sexuales. Para eso me voy a permitir hacer una presentación. Bueno, entonces, pruebas y delitos sexuales. Los grandes problemas de las pruebas en los delitos sexuales es que en efecto se trata de delitos en los cuales, por regla general, siempre están la víctima y el victimario. Y entonces, en efecto, se presentan los siguientes problemas. Versiones claramente contrapuestas, es decir, la víctima dice una cosa y el victimario dice otra. En ese orden de ideas hay un contrasentido entre cada una de las cosas. Obviamente hay un problema porque en efecto existen intereses, el interés de la víctima porque condena al victimario y el interés del victimario por defenderse. Así también encontramos, por ejemplo, el tema de la falta de testigos presenciales o falta de pruebas. Ese es otro de las situaciones, como digamos en los casos de abusos o en los casos de violaciones, solamente estaría el victimario y la víctima. No encontramos por regla general testigos presenciales. Y eso genera precisamente la problemática de los testigos de oídas, de testigos que no son directos para poder establecer, digamos, la responsabilidad y eso es bastante complicado. Falta de pruebas. ¿En qué sentido? En que en muchas ocasiones se establece que no existe evidencia física que pueda determinar la ocurrencia de un abuso o la ocurrencia de una violación. Y eso es una de las grandes problemáticas de este tipo de delitos. Se dice que por lo menos en 72 horas hay posibilidad de recaudar pruebas y esto podría generar, digamos, un límite de tiempo para que existieran pruebas necesarias para poder hacer, digamos, las condenas correspondientes. Pero a veces, por temas de la víctima, por temas del victimario, por la dificultad para denunciar, la vergüenza por denunciar, eh, l- todos los obstáculos que se generan para que la víctima pueda acceder al sistema judicial, tanto social como digamos, del mismo procedimiento, encontramos que pueden perderse muchas pruebas en el camino y eso va a generar precisamente unos efectos en el proceso penal. No aparecen los rastros, estos desaparecen por el paso del tiempo. Como estábamos diciendo, hay un límite más o menos de las 72 horas para que se pueda, digamos, recaudar el material probatorio necesario. Pero hay veces que la víctima se baña, se lava, se pierden todos, digamos, los elementos materiales probatorios y todo depende de cada caso particular, haciendo que en efecto muchas pruebas desaparezcan en virtud de conductas de la víctima o del paso del tiempo. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situación, nos enfrentamos precisamente a un proceso penal en el cual tenemos una deficiencia de pruebas y vamos a ver en cada caso cuál sería, digamos, las propuestas que tendríamos para el tema probatorio. Casos particulares. Vamos a comenzar a establecer, digamos, unos patrones de casos para poder, digamos, mirar la casuística y después mirar, digamos, qué tipo de pruebas nos pueden ayudar en cada uno. Entonces, casos particulares. La mayor parte de abusos sexuales se presentan al interior de la familia por parte de miembros de la familia, parientes o amigos cercanos. Es impresionante que el 80% de los casos aproximados se presentan precisamente dentro de la familia de parientes o amigos cercanos a la víctima. Y eso es una situación bastante, digamos, triste y compleja en relación con el núcleo familiar, porque es un flagelo que afecta precisamente todas las garantías y todos los derechos de la víctima, en el sentido de que las personas que están destinadas a protegerlos son los mismos que los agreden.
y vendría el problema de la credibilidad de esa persona, de la víctima, si le creen los padres, si le creen sus tutores, y vendría una gran problemática frente al núcleo familiar cuando se presenten este tipo de casos de abusos al interior de la familia. Pero estos son los casos que mayormente se dan eh, en los casos de los delitos sexuales. Otro de los ámbitos en los cuales se presentan abusos sexuales son en los ámbitos laborales, escolares y religiosos. Entonces, un jefe con su empleada, eh, siempre que exista, digamos, una jerarquía, siempre hay una situación de vulnerabilidad en los temas laborales. Entonces, los temas laborales podemos encontrar que ciertos jefes, ya háblese, digamos, de empresas privadas, empresas públicas, ejército, policía, se aprovechan de su jerarquía para doblegar y abusar sexualmente de sus empleados. En el tema escolar, se viene presentando la situación del acoso sexual que existe entre profesores hacia los estudiantes y el acecho y la violación que se está presentando en efecto entre profesores y estudiantes. Lo mismo pasa en las universidades y en otros tipos de temas relacionados con el estudio, donde en efecto se presentan casos de abuso sexual, donde aprovechan su circunstancia de jerarquía para doblegar y para abusar de, de sus estudiantes. Eh, Religiosos. En ámbitos religiosos también se da mucho esto en el cual los pastores, los sacerdotes o personas religiosas aprovechan la estructura religiosa para realizar abusos sexuales en contra de los feligreses o en contra de sus subalternos. Caso de fiestas. Ya eso es un tema que vincula mucho a los adolescentes y a los jóvenes, en el sentido de las drogas, el alcohol y la vulnerabilidad que genera esos estados frente a posibles agresores. En esa situación, las personas que acuden a una fiesta pueden verse en una situación de vulnerabilidad si consumen mucho alcohol, que necesitan trasladarse a su casa y, digamos, los lleva cierto personaje en el carro, pero ese personaje llega y hace abusos sexuales en contra de las personas que va transportando. Encontramos temas relacionados con personas que eh, vierten cierto tipo de sustancias alucinógenas y ciertos fármacos en la bebida de ciertas personas para después abusar y violar a esas personas. Y ese, digamos, es un contexto muy común en, digamos, en cierta edad y en los adolescencias, donde se puede presentar precisamente este tipo de violaciones. Están los otros que son los delincuentes callejeros, asesinos en series y psicópatas. Aquí nos encontramos con otra situación bastante compleja, que son los acechadores, los cazadores, que buscan una oportunidad en la oscuridad para atacar a sus víctimas, las siguen, las acechan y las atacan en la oscuridad, valiéndose precisamente de situaciones como la soledad, situaciones como la noche, situaciones en el cual la persona está en alto grado de desprotección, que la someten a la fuerza o a través de las armas y, digamos, viene la agresión sexual y muchas veces el asesinato posterior. Entonces, ese es otra parte. Y por último, el tema del conflicto armado, donde actores del conflicto armado se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas y a través de su situación
donde toman una población a través de las armas, donde vencen a todo tipo de resistencia a través de las armas y donde confinan a mujeres y a niñas y a niños en sitios apartes donde realizan y ejecutan su violación. Entonces, estos ya son temas bastante complejos cuando existe conflicto armado dentro del territorio de las víctimas y donde en efecto el abuso y la violación son una de las formas de ataque que tienen las partes hacia su contraparte y como un botín de guerra en contra de la población civil. Eh, Causas de, digamos, de las violaciones. Y aquí vienen, digamos, otros temas importantes que hay que tener en cuenta. Los trastornos mentales no son la regla general, pero sí son motivadores y son una de las causas en relación con los abusos sexuales. Está el tema de la pedofilia, que son aquellas personas que disfrutan con ver niños desnudos, los pederastas, que ya pasan de sentir placer de ver niños desnudos a ir a la penetración y a actos sexuales con niños. Están los sádicos, son aquellas personas que a través de la agresividad, que son muy agresivos, y una de las formas de agredir a una persona y de someter a una persona es a través de los ataques sexuales. El voyerismo, que implica sentir placer por ver personas desnudas. Muchas veces, en muchas ocasiones, el voyerista utiliza la violencia para solamente someter a la víctima y decirle que él se quite la ropa. Y eso es una de las formas de violencia sexual ya establecido en los tribunales internacionales eh, como en relación con agresiones sexuales como tipo de agresión sexual, este tema de exigir a través de la fuerza que otra persona se desnude. Los misógenos. Los misógenos son personas que odian a las mujeres, ya sea por razones de que hayan tenido ciertas madres, hermanas, esposas o novias que los hayan maltratado, los hayan abusado, que que los hayan, digamos, torturados mentalmente. Esas personas desarrollan un odio hacia el género femenino y también el tema del machismo. Entonces, el tema del machismo genera también un odio hacia el género femenino que puede, digamos, traducirse en asesinos en serie y en violadores en serie. Baja autoestima. En efecto, muchas de varias violaciones son motivadas precisamente por el bajo autoestima del victimario. Es una persona que no puede relacionarse con mujeres en una relación de coordinación de igualdad de partes, sino que requieren, digamos, el sometimiento y en efecto terminan precisamente con agresiones y con violación, teniendo en cuenta, digamos, un bajo autoestima que es feo, que las mujeres los rechazan, que las mujeres no lo aceptan y ese, digamos, resentimiento los lleva ¿cómo es? A hacer agresiones sexuales. El narcisismo implica, digamos, un tema de ser una persona superior y sentirse superior a muchas personas. Y entonces se puede generar que el narcisismo o el narcisista, cuando es humillado o cuando es desmascarado o cuando es criticado, tiene una reacción agresiva hacia esa contraparte y entonces puede generar también casos de violación
y casos de agresiones sexuales en virtud de ese resentimiento que le genera que alguien lo esté criticando o alguien lo rechaza. Ahí, por ejemplo, el narcisista que se cree un Romeo y que la persona que siempre que llega a una parte, ninguna mujer, digamos, le puede, lo puede rechazar. Y cuando es rechazado, en efecto, comienza ese narcisista a buscar y a buscar y a buscar la forma de conseguir a esa mujer y se obsesiona con eso y viene ahí el problema. La ninfomanía. La ninfomanía puede generar precisamente una situación compleja en relación a que la persona ninfómana es aquella que solo siente cariño a través del sexo. Si no le dan sexo, pues no siente cariño. Y el problema del sexo es el riesgo en que se colocan tanto víctimas como victimarios, en el sentido de la víctima en relaciones que pueden generar precisamente violaciones en virtud de que busca en el sexo la forma en que recibe cariño. Y por el otro lado, en los victimarios, en virtud de que trata de dar cariño en virtud del sexo y la otra persona no quiere. Entonces ahí viene, digamos, todos los trastornos, son algunos, no todos, los que pueden generar precisamente agresiones sexuales, violación y abusos. Eh, el oportunismo. No todos los delitos sexuales tienen que ver con trastornos mentales. Y aquí viene el tema del oportunismo, situaciones riesgosas y de exposición. ¿Cómo así? Hay situaciones de exposición y riesgosas. Una persona o una mujer que se emborracha y queda en una casa de extraños. Esa mujer queda en una situación riesgosa y de desprotección frente a extraños que pueden ser hombres o mujeres que pueden aprovechar esa situación. Entonces, un hombre que vea a una mujer, digamos, borracha, inconsciente, tiene una oportunidad y y una mujer que se encuentra así está en un riesgo porque tiene una oportunidad y él decide si hace algo bueno o sencillamente la deja. Si hace algo bueno o sencillamente realiza una violación. También se encuentra, digamos, las situaciones como, por ejemplo, dejar a una niña a cuidado de, de un primo durante mucho tiempo y solos. Entonces, eso es una situación riesgosa. También está el tema de la exposición de la desnudez de ciertas personas en determinados sitios. Entonces, hay casas humildes en las cuales las personas se bañan en el lavadero o en el patio y se exponen precisamente al resto de los familiares que viven también en esa casa. Son situaciones de exposición y son situaciones que generan precisamente riesgos. Situaciones de vulnerabilidad, niños, mujeres y enfermos. Desafortunadamente, los niños tienen una situación de vulnerabilidad absoluta frente a un mayor de edad o una persona adulta. No hay forma ni que por fuerza ni que por psiquis el niño pueda resistirse precisamente a un abuso. Las mujeres, en efecto, en los temas que tienen que ver con violaciones, violaciones digamos, por celos, violaciones por sádicos, violaciones por ejemplo, psicópatas. Las mujeres desafortunadamente tienen un 80% de vulnerabilidad frente a los ataques sexuales respecto a los hombres. Entonces, son situaciones de vulnerabilidad que incluso están expuestas a su esposo, a su novio, a su compañero, en virtud de la fuerza que pueda ejercer
y digamos, en temas de conflicto armado, pues mucho más es recurrente este tema de las violaciones y la vulnerabilidad de las mujeres en estos casos. Los enfermos, sí, desafortunadamente las personas enfermas son personas que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, que pueden aprovechar ciertos violadores para hacer de las suyas. Y entonces pueden presentarse violaciones en hospitales, pueden presentarse violaciones en centros psiquiátricos, pueden presentarse violaciones incluso en su misma casa por su cuidador y desafortunadamente no hay forma de que estos enfermos puedan resistirse a estas violaciones. Relaciones de jerarquía, ya los dijimos, lo que tiene que ver con temas de jefe que se aprovecha de su circunstancia de jerarquía frente a sus empleados o empleados. Está el tema escolar, profesores y estudiantes, y está el tema religiosos, que son los pastores, los sacerdotes y personas que tienen, digamos, una jerarquía en un grupo religioso y se aprovechan de esa jerarquía para abusar de los feligreses y abusar de personas cercanas a la religión. Entonces hay un tema bastante complejo en el tema de las violaciones y es la falsa victimología. ¿A quién se le cree más? ¿Al hombre o a la mujer? En un caso de violación, donde la mujer dice, me violaron, ¿a quién vamos a creerle más? ¿Al hombre o a la mujer? Entonces, hay una situación bastante compleja en las sociedades machistas, donde desafortunadamente el hombre tiene mayor grado de credibilidad y genera que la víctima se encuentra en alto grado de desprotección porque la sociedad la culpa de esa violación. Situaciones de multivictimización. Entonces llega la víctima, es atendida por un policía, digo, venga, cuénteme qué pasó. Entonces ella llega, cuenta lo que pasó. Después la citan nuevamente y llega otro policía y dice, bueno, cuénteme otra vez qué fue lo que pasó para que me quede claro. Vuelve y cuenta y vuelve en el juicio y vuelve nuevamente a otro policía, a otra autoridad, al fiscal, y viene el tema de repetir y repetir lo que ocurrió con una gran problemática que es revivir ese recuerdo traumático para la víctima. Entonces, lo que siempre se ha dicho es, hay que tratar a la víctima con respeto de esa tragedia que le ocurrió y no comenzar a solicitarle explicaciones, a entrevistarla nuevamente y volverla a entrevistar y revictimizarla de esa manera. Vienen los comentarios machistas en los cuales esa no era ninguna santa. Entonces, cuando se plantea esa situación, viene el tema de la credibilidad frente a la víctima. Pudo haber sido violada y se pone en tela de juicio a través de estos comentarios desde el punto de vista machista que afectan en efecto la imagen y, digamos, el honor de esta persona cuando comienzan a maltratarle y a tratar de desacreditar su testimonio. Una mujer normal no hace eso, entonces ahí viene otra vez los temas machistas. Eso le pasó por ingenuo, entonces todo es a culpar a la víctima y en efecto, todo esto que estoy diciendo acá lo que genera es que las víctimas tengan miedo de denunciar, que existan los violadores y los acechadores que sigan haciendo de las suyas sin ningún tipo de castigo por lo que están haciendo, porque lo que se hace es atacar a las víctimas con este tipo de falsa victimología, es decir, es un mal trabajo donde se trabaja muy mal el perfil de la víctima y lo que se hace es culparla de un delito, que ella es la víctima, no es ella la que lo ocasionó. Y en efecto, se generan este tipo de situaciones, por ejemplo, las violaciones o los abusos
al interior de la familia. Se dice, la víctima dice, yo le dije a mi mamá, pero ella nunca me creyó y protegió a la otra parte. Y eso, en efecto, lo que genera es que la víctima no denuncie, quede en impunidad el caso y no se haga nada con el victimario. Dice, yo denuncié y no pasó nada. Entonces, la víctima denuncia y no le pasa nada al victimario, no lo procesan, las autoridades no toman ni hacen el procedimiento que deben de seguir para enjuiciar y procesar al victimario. Entonces, en esa situación se genera un rechazo hacia la víctima y un rechazo de esa víctima de que no hay justicia. Y eso es lo que en gran forma pasa en estos delitos sexuales, donde existe un alto grado de impunidad. Si al interior de la familia no le creen y si poniendo la denuncia no pasa nada, pues las víctimas dicen, ¿para qué me voy a exponer? En el tema de los delitos sexuales y en todos los tipos de delitos se maneja algo que se llama el triángulo del delito. Por una parte se encuentra la motivación del delincuente a realizar el delito. Por otra parte se encuentra el riesgo de ser sancionado y por otra la oportunidad o la vulnerabilidad de la víctima. Cuando nosotros vemos este triángulo, y en el caso de los delitos sexuales, encontramos que la gran motivación de los delitos sexuales es una pasión, es un deseo. Y esos son los delitos más complicados de prevenir, porque cuando estamos hablando de motivación y es pasional, el delincuente no mira el riesgo a ser sancionado, ni tampoco la sanción que le van a imponer. Él lo que está mirando es, eh, digamos, cumplir un deseo sexual en caso de los enfermos sexuales. Y en el caso, digamos, los oportunistas dijeron, bueno, ya lo hice, ya, pues, ¿qué más voy a hacer? Que me impongan la pena. Sí, soy culpable. Y en el caso digamos, de los que tienen trastorno mental, pues es cumplir su fantasía sexual motivado por un trastorno. Entonces es complejo teniendo en cuenta que la motivación es netamente pasional y no hay un tema ni económico ni un tema político vinculado, sino es un tema de pasión. Dicen que son los delitos más complicados de prevenir, pero la situación es, si fuera de que tienen una gran motivación, tenemos un problema de que no se existe una gran impunidad, es decir, hay bajo riesgo de ser sancionado, vamos a encontrar precisamente una situación que va a aumentar estos delitos. Es decir, si un violador viola una vez, dos veces y no le pasa nada, pues lo más probable es que siga cometiendo el delito. Así que en este delito de los delitos sexuales, lo más importante es procesar y capturar y condenar al individuo que está realizando esta conducta. Si no le pasa nada, lo va a seguir haciendo y el inconveniente es que se le puede desarrollar el tema de ser un psicópata o de ser un asesino en serie en virtud de esa motivación que tiene y él es el que genera, digamos, la oportunidad. En el caso, digamos, de los abusos, la oportunidad está dada por el niño, la niña que está bajo digamos, bajo su potestad, es decir, que está eh, arriesgada o está expuesta a su deseo sexual. Y eso, digamos, es una gran problemática en ese sentido. Y está, digamos, el tema de los cazadores y de los acechadores que vamos a ver posteriormente. Tipos de delincuentes. Entonces, hay un delincuente que es espontáneo,
que estalla y surge la agresión por un ataque de ira. Es decir, aquí nos encontramos frente a una clase de delincuente que estalla y agrede sexualmente a otra persona por un ataque de ira. Estamos hablando precisamente de aquellos casos, como dijimos, del narcisista, de la persona misógena, que tienen prevención y tienen una reacción agresiva frente a ciertos estímulos y lo que hacen es atacar sexualmente a su víctima por un ataque de ira. Tenemos al calculador acechador. Hoy estamos hablando casi de asesinos en serie, que son calculadores, que son cazadores, que buscan la oportunidad en la noche y la vulnerabilidad de la víctima y la atacan. Eh, Tenemos también el caso del narcisista, en el cual es, digamos, rechazado y es rechazado y humillado, y en virtud de esa humillación el tipo decide insistir, 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 acecha, eh, digamos, acosa a la víctima hasta obtener su resultado. ¿Cuál es la estrategia del abusador? Y estamos hablando de abusador de menores. Se acerca, se gana la confianza de la víctima, la agrede y luego ataca la culpa para no ser descubierto. Comienza a decir, esto queda entre nosotros, si tú me dices, digamos, si tú me descubres, ante tu papá, ante tu mamá, se acaban los regalos, mira que esto fue entre nosotros, esto también fue culpa tuya y comienza a, eh, digamos, a manipular a la víctima para no ser descubierto. Tenemos la estrategia del agresor y la estrategia del agresor, él agrede a la víctima, después pide perdón, se generan momentos de paz, luego surge un nuevo detonante, agrede y vuelve el ciclo. Es decir, aquí hay una problemática de situaciones de violencia intrafamiliar en el cual el agresor llega, eh, agrede, después pide perdón, se comporta durante un tiempo, después vuelve a agredir y vuelve a pedir perdón. Entonces la víctima se confunde. Dice, él puede cambiar, no puede cambiar, a veces está bien, a veces está mal. Y entonces la víctima dice, yo lo puedo modificar, lo puedo mejorar, pero el tema es que es un ciclo y es un ciclo y es un ciclo de agresión y dentro de esa agresión puede existir la agresión o la violación como una forma de agresión. El obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo es aquella persona que se obsesiona, que dice, si no es mía, no es de nadie. Y es una persona que se obsesiona con la otra y en efecto dice, esta tiene que ser mía y si no es mía, entonces viene la problemática. Es un poco también de narcisismo y también de personas que tienen, digamos, bajo autoestima, que terminan atacando a una persona luego de ser rechazados, luego de ser, digamos, humillados y terminan, en efecto, atacando a la víctima desde el punto de vista sexual. Bueno, casos problemáticos de los delitos sexuales. Padre denunciado por su ex esposa por violación o por actos diversos al acceso carnal en el hijo en común. Entonces, el padre hace la visita al hijo, se lo lleva un fin de semana y después surge la problemática. El niño le dice a la madre, al parecer hay un abuso, hay unos tocamientos y viene la problemática frente a la actitud de la madre frente al niño. A veces le cree, a veces no le cree, a veces denuncia, a veces no denuncia y se generan, digamos, estos problemas. Pero hay veces que la madre
por razones, digamos, de venganza, termina denunciando al padre para destruirle la vida. Y ahí viene, digamos, un mínimo de casos, pero son casos problemáticos para el derecho penal. Mujer denuncia a un hombre por violación luego de una noche de pasión. Entonces, se conocieron, bailaron, etcétera, se fueron a una habitación, tuvieron sexo y al día siguiente la mujer dice, me violaron, me violaste. Se presenta la denuncia y viene toda la problemática precisamente de lo que dije anteriormente, a quién se le cree más, al hombre o a la mujer. Y entonces viene toda la problemática respecto de cómo solucionamos un caso de estos. Prostituta denuncia a su cliente por violación. Ahí viene un tema. Las prostitutas también tienen derechos sexuales y tienen el derecho de no ser agredidas sexualmente. Por más prostituta que sea, pues hay algo que es el consentimiento. Y si ella no consiente algún tipo de acto, pues en efecto puede existir una violación. Y viene toda la problemática para el derecho penal de establecer si se trata realmente de una violación o si se trata de una treta para extorsionar, digamos, al cliente. Casos de celebridades acusadas por violación, pues hay muchas celebridades que han sido acusadas por violación, unas porque se aprovecharon de su, digamos, de su nombre y abusaron de sus fanáticas, y otros que desafortunadamente son presas de personas que querían extorsionarlos y de exigirle plata para no ser denunciados. Entonces, ahí vienen, digamos, los problemas que se generan para el derecho penal en estos casos, sobre todo que en muchas ocasiones no existen rastros ni señales médicas que puedan determinar una violación, y está, digamos, la situación de esa persona que está denunciando a la celebridad. Bandas dedicadas a extorsionar a hombres por violación. Eso es lo que estábamos diciendo detrás de muchas situaciones de violación. Existen bandas dedicadas a la extorsión en estos casos. Llega una mujer, denuncia a un hombre que es casado o que es una celebridad o que sencillamente tiene mucho dinero y lo denuncia por violación. Y ahí viene el problema de poder demostrar si se trata o no se trata de una banda de extorsionistas en este sentido. Tipos de defensa. En el derecho, digamos, cuando estamos en el tema de la violación, una de las situaciones es yo no fui, fue otra persona, me están confundiendo. Hay un problema en la identificación de aquella persona que realizó el acto. Y sí, yo estaba en el sitio, pero digamos, yo no fui la persona que realizó ese acto. Ella malinterpretó la situación, eso no fue así. Entonces llegan y comienzan a desvirtuar las versiones tanto de víctima como victimario, a encontrarse en situaciones o en, digamos, en las versiones que no coinciden en relación a qué fue lo que pasó el día en que se presentó la violación. Y entonces ahí viene, digamos, la distorsión de la realidad y la distorsión de la verdad dentro del ámbito procesal. Yo pensé que sí, pero me confundí. Eso es un tema precisamente de error en el consentimiento, donde no se tiene claridad en las circunstancias si en efecto existió o no existió consentimiento de las partes. Es decir, si hubo o no hubo un sí, o si hubo o no hubo un no. Entonces, ahí es bastante complejo y se plantea, por ejemplo, un error en el consentimiento y tendrían que analizarse dentro de el derecho penal y dentro del proceso penal, si hay o no hay consentimiento, o si hay un error o no hay un error en el consentimiento. Ella miente y eso no fue lo que pasó. Entonces ahí viene toda una situación en la cual otra vez las versiones son discordantes en relación con lo que pasó, y ahí viene la importancia de la parte probatoria de establecer qué concurre o no qué concurre en cada una de las versiones para efectos de establecer, digamos, la veracidad de cada una de las versiones.
yo no estaba en mis cinco sentidos. Eso, ahí comienzan a alegar, digamos, un estado de imputabilidad y hay que determinar ya desde el punto de vista científico y de medicina legal si la persona estaba o no estaba en sus cinco sentidos para establecer, primero, un consentimiento y segundo, para ver si en efecto era consciente de lo que estaba haciendo. Esos son los tipos de defensa que se dan en un proceso. Y en efecto, en un proceso encontramos las dos esquinas, digamos, contrarias y se encuentra, digamos, la batalla que se presenta en un proceso en este tipo de situaciones. Entonces, por una parte, la víctima puede afirmar que es un enfermo, es un embaucador, es un manipulador, es un mentiroso, es un acosador, es un agresor. Y ahí está el tema de qué se debe probar en cada una de esas situaciones. Si es un enfermo, ¿cómo pruebo yo que en efecto esa persona es un enfermo? Si es un embaucador, ¿cómo demuestro que esa persona es un embaucador? Entonces, si es un enfermo, bueno, vamos a hacerle un examen clínico para determinar si adolece de alguna enfermedad mental. Si es un embaucador, tendríamos que ver antecedentes y mirar si a otras personas le ocurrió lo mismo. Si es un manipulador, la misma situación. Tendríamos que ver el ámbito familiar y otras personas que hayan sufrido, digamos, esa conducta del manipulador. Es un mentiroso. Hay que determinar si en efecto puede ser un mitómano o una persona que en su diario vivir para diciendo mentiras. Es un acosador y hay que ver ya otro tipo de pruebas, pruebas informáticas, pruebas de mensajes, pruebas de escritos, a ver si en efecto se trata de un acosador y manejar también tema de antecedentes, si ha habido antecedentes previos de conductas de acosador. ¿Es un agresor? Hay que ver también desde el punto de vista clínico y mirar si ha tenido antecedentes de agresiones con otras personas. Tipo de relación, modus operandi, antecedentes con otras víctimas, tragedia, dolor y llanto. Entonces, esto, digamos, es importante establecerlo, qué tipo de relación existía entre la víctima y el victimario, si era su jefe, si era un familiar, si era un desconocido, cuál era el modus operandi, es muy importante, si es un acosador, si es una persona embaucadora, manipuladora, eso es importante establecerlo dentro del proceso. Antecedentes con otras víctimas, como dije anteriormente, es importante si existe antecedentes con otras personas, con otras víctimas en relación con el modus operandi que venía utilizando. Claro, va a haber llanto, dolor, tragedia y ahí hay que ver en efecto la reacción de la víctima, la afectación de la víctima para establecer, digamos, su credibilidad. Por parte del procesado, eh, el procesado comienza a hablar de una desacreditación de la víctima, comienza a llamarla mentirosa, arribista, prostituta, me quiere desgraciar la vida, el castigo, o me tiene envidia o me quería castigar porque yo le fui infiel, etcétera. Entonces hay que ver también esos contextos para poder determinar en qué caso o en qué, digamos, casuística se puede, digamos, encuadrar, digamos, el hecho. Ella está loca, hay que demostrar si en efecto padece alguna enfermedad mental. Nadie la forzó a nada y viene el tema de el error en el consentimiento. Ella me sedujo y dice otra cosa, es decir, ahí viene el tema de la credibilidad. Yo estaba borracho, la inimputabilidad, tendríamos que demostrar en efecto la inimputabilidad, pues si es imputable o tiene una inimputabilidad disminuida, pues sigue siendo responsable. Ella me dio a entender que sí, otra vez el error en el consentimiento. Entonces, ahí están más o menos las defensas que se pueden, digamos, acreditar, así como, digamos, la parte de la víctima. Ahí viene entonces ya el tema probatorio. Las pruebas documentales hoy en día son de suma importancia en los delitos sexuales. Como dijimos anteriormente, no existen
testigos presenciales, aún existe a veces pruebas médicas porque se han pasado las 72 horas o porque se perdieron las pruebas, etcétera. Pero hoy en día las pruebas documentales son supremamente importantes. ¿Y por qué razón? Porque un chat, un mensaje, eh, una llamada, una grabación de comunicaciones da la diferencia de una prueba en ese sentido para demostrar el contexto de la violación. Entonces tenemos que un acosador comienza a escribirle a una de las víctimas, que un jefe comienza a escribirle, que manda fotos, que manda invitaciones, etcétera. Eso puede generar, digamos, pruebas en favor de la víctima en relación con el preámbulo a una violación, el preámbulo a un acoso, el preámbulo, digamos, a un abuso. Entonces, están, digamos, los mensajes y esos mensajes, fotos, grabaciones de los hechos, van generando, digamos, pruebas documentales que permiten, digamos, acreditar ante un juez lo que ocurrió. Y ahí viene el tema de la autenticidad, veracidad e inmodificabilidad de los documentos. Entonces, en un caso de estos, de violación, uno tiene que demostrar la autenticidad, es decir, quién mandó el mensaje y quién lo recibió y entre quiénes se estaba presentando el mensaje. Está el tema de la veracidad, es decir, qué tan seria era la conversación o era mamando gallo, y se puede descontextualizar. La inmodificabilidad, es decir, se envió un mensaje pero se modificó de una forma por alguna de las partes y se aportó un mensaje falso dentro del proceso. Entonces, tenemos importante la incautación de los celulares y los computadores para establecer este tipo de comunicaciones y en muchas ocasiones se puede hacer, digamos, la interceptación de comunicaciones para efectos de lograr material probatorio como son fotos, grabaciones de los hechos y videos que nos permitan una comprobación de el delito cometido. Tenemos pruebas testimoniales, como dijimos, es muy complejo conseguir pruebas testimoniales. Tenemos la versión de la víctima y entonces la víctima pues va a tener un interés en la condena y su credibilidad. Tenemos la declaración del imputado que también tiene su inconveniente porque él va a decir una versión que le favorezca en su defensa, entonces viene el tema de la credibilidad que puede presentar, digamos, un imputado. La prueba de referencia es cuando existen personas que pueden desaparecer, pueden morir, se encuentran enfermas y entonces declaran en cierto momento y se tienen como prueba de referencia dentro del proceso. Es como una prueba anticipada que llega al proceso y que se toma una declaración antes del proceso o por fuera del proceso y se tiene en cuenta para efectos de que el juez la analice. Entonces, puede existir, digamos, la declaración de una abuelita que evidenció, digamos, una violación, pero esta abuelita está que se muere. ¿Qué se hace? Se le toma una declaración y resulta que cuando llega al juicio ya está muerta y se toma esa declaración como una prueba de referencia para, digamos, establecer la responsabilidad del victimario. Eh, en ese tipo de casos, lo que se dice es que se lee, digamos, la declaración de esa persona muerta, el juez la tendrá en cuenta y el abogado defensor tendrá que refutarla a través de un escrito o a través de una manifestación dentro de la misma audiencia eh, co- controvirtiéndolo con las demás pruebas. Testigo de oídas. En estos casos, como se dijo, no se van a tener siempre testigos presenciales y pueden ser testigos indirectos. La víctima habló con determinada persona y le dijo
la habían violado, etcétera. El victimario habló con determinada persona y dijo tal situación. Entonces son testigos de oídas, son personas que no estuvieron en los hechos, pero sí escucharon de las personas qué fue lo que pasó. Testimonio del investigador de campo y policía judicial. Ese es supremamente importante, porque ese es el que recolecta, digamos, las pruebas y el que en muchas ocasiones describe cómo era la escena del crimen, qué se encontró en la escena del crimen, eh, cuál fue la entrevista que le realizó a la víctima, qué impresión le dio la víctima, si hizo un interrogatorio al victimario, qué impresión tuvo del victimario. Entonces, este personaje es supremamente importante, no se da en otros contextos porque estamos hablando de un investigador, puede ser privado o un investigador del CTI, quien va a rendir su declaración dentro de, el proceso penal y es supremamente importante. Pruebas periciales. Entonces hay dactiloscopia, claro, buscar las huellas si existen huellas de determinada persona para poderla identificar y poder establecer si estuvo o no estuvo en el lugar de los hechos y si estuvo o no estuvo con la víctima. La de toxicología, como veníamos diciendo, el tema de la inimputabilidad, establecer si estaba alcoholizada o estaba bajo los efectos del alcohol. Eso es supremamente importante para establecer cuál era el estado mental de la víctima y el estado mental o biológico del victimario. Pruebas dentales, precisamente se pueden presentar mordiscos y eso puede identificar a la persona que lo realizó. Eso fue una de las pruebas que se le realizaron a Ted Bundy para poder identificarlo en determinados delitos que cometió donde mordió a sus víctimas. Grafología. Resulta que un mensaje que haya mandado a través de un mensaje físico que haya escrito o que haya firmado, eso permite establecer quién es el autor de ese mensaje. Entonces, la grafología también es importante en ese tipo de circunstancias. Técnico de informática, como dijimos, mensajes de texto, correos enviados, correos para establecer, digamos, un contexto, unas llamadas, unos mensajes, un acoso. Eso es supremamente importante para recaudar todo ese material probatorio, videos, fotos, etcétera, para ser utilizados en la audiencia. Análisis de ADN, cuando tenemos fluidos y cuando tenemos vellos, pelos, etcétera, ADN, con ese examen, muestras de piel, podemos establecer la identidad del agresor a través de estos exámenes. Análisis de medicina legal, encontramos un análisis físico y también una entrevista que realiza el médico desde el punto de vista clínico y podrá establecer si existió o no existió violación a través de las muestras que presenta, tanto físicas como la narración que está presentando, digamos, la víctima. El análisis de la psicología forense, tanto de un lado como de otro, para establecer si existen algunos tipos de trastornos. En este tema de las pruebas periciales es importante establecer la idoneidad del perito, el método utilizado que sea acorde con la lex artis que está utilizando y las conclusiones a que lleva. Que esas conclusiones vayan acorde con el método utilizado y que puedan establecer, digamos, una consecuencia desde el punto de vista de la ciencia, puedan reconstruir qué fue lo que ocurrió en ese tipo de circunstancias. Indicios. Supremamente importantes en estos casos donde a veces faltan las pruebas, pero pueden existir un hecho indicador conocido que pueda evidenciar un hecho no conocido, pero indiciado. Entonces ahí viene el tema de las hipótesis que pudo haber pasado, la premisa, es decir, que comprobé a través de peritos, a través digamos, de los testigos y a través de la prueba documental para soportar inferencias que lleguen a una conclusión. ¿Esta persona la violó o no la violó? ¿Hubo violación o no hubo violación? Y todo eso
tiene que verse a través de la sana crítica, las reglas de la lógica, la experiencia y la ciencia. Entonces, la regla de la lógica viene un tema. eh, si una madre eh, va a hablar de su hijo, pues no va a hablar cosas malas. Eso es una regla de la lógica y la experiencia. Si en efecto existió desgarro en la mujer y hubo actos de, digamos, de defensa, pues la ciencia puede corroborar si está dentro de los márgenes y de acuerdo, digamos, a las lesiones, se puede establecer que en efecto, médicamente, la persona fue violada y digamos, agredida físicamente. Entonces, ahí está el tema de los contraindicios, es decir, que digamos, la prueba indiciaria o el hecho indicador no corresponde a la conclusión que está sacando una persona. Entonces, ahí viene el tema de cómo refutar esos indicios. La duda razonable, en el sentido de que si no logro el grado de convencimiento más allá del 90%, no podría condenar en el caso, digamos, del derecho penal. Errores de raciocinio, cuando en efecto el juez o el juzgador, al reconstruir los hechos, comienza a desconocer las leyes de la lógica, la experiencia y la ciencia, y en ese orden de ideas va en contra de los preceptos de la sana crítica y termina emitiendo una sentencia injusta y sin soporte ni lógico ni científico. Entonces, ahí tenemos, digamos, cómo se manejarían las pruebas y cuál sería cada uno de los casos. Entonces, si estamos hablando de un caso de un calculador o un acechador, si hay un ataque, pues tiene que haber evidencia y tendríamos que documentarla y habría, digamos, que la persona se tome fotos y habría que establecer si esas fotos en efecto corresponden al día y la fecha en que ocurrieron los hechos y tendríamos que establecer, digamos, todo ese tema de las interceptaciones de datos, la cadena de custodia de los datos y, digamos, todo el tema de la prueba documental desde el punto de vista de la informática. Entonces, eh, ahí está, digamos, los grandes temas que tienen que ver con la violación y las problemáticas que tiene la prueba desde el punto de vista de los delitos sexuales.